¿Cuántos pulmones puedes haber visto en tu vida? He operado más de 10.000 pacientes. Eres cirujano torácico. Diego González Rivas, uno de los cirujanos más reputados de todo el mundo. Haciendo una innovación médica histórica, un aplauso para el doctor Diego González Rivas. Es el cirujano que ha operado en más países del mundo, que ha revolucionado las operaciones de pulmón. La persona que en 2025 realiza la primera cirugía torácica transcontinental robótica. Operas desde China a un paciente en Rumanía. Cuando yo estaba haciendo la especialidad de cirugía torácica, las técnicas que había eran muy agresivas. Apareció una nueva revolución y eso me hizo viajar por el mundo. Empezaron a invitar y yo me atreví a los retos. ¿Tú crees, Diego, que habrá un momento en el que el robot operará por ti? Por supuesto. Has estado en más de 130 países operando. Uh-huh. ¿Cómo se opera en Ghana? ¿Cómo has operado tú en Ruanda? Yo en Ghana hicimos las primeras cirugías del mundo en una unidad móvil. Nunca se habían hecho. Pero bueno, te diría que he estado en países que me ha pasado de todo. En Mali, en Níger, estábamos operando y se fue la luz. Yo cuando fui a Angola la semana pasada me llamaron que estaban matando gente en la calle porque hubo una revuelta. Cuando yo operé en Gaza en medio de la pandemia y en medio del conflicto, el único médico que entró en Gaza durante la pandemia a operar. Es de una película, lo que me pasó allí. ¿Tú, Diego, has temido por tu vida en algún momento? Pues sí. Cuando yo fui a Pakistán, el presidente del gobierno me puso 100 soldados y me llevaron a visitar el Khyber Pass. Entre los talibanes y los del Estado Islámico que estaban peleando en las montañas, nosotros por allí. ¿Has estado en Corea del Norte? Uh-huh, sí. Una sensación de miedo, ¿no? De intranquilidad, de estar desamparado. Es cierto que un riesgo siempre se toma, es cuando vas a estos países, pero es que la vida sin riesgo es aburrida. La vida es demasiado corta como para no atreverse. Antes de empezar, quiero contaros algo muy importante, y es que estos números son una locura. 8 de cada 10 personas que ven el podcast no están suscritas. Y esto es muy importante porque cada uno de vosotros que se suscribe al podcast nos ayuda a la fórmula del éxito, a mí y a mi equipo, a llegar a muchísima más gente, a poder traer invitados mucho más especiales, a que el proyecto crezca y a que seamos una comunidad comprometida con nuestra salud, con nuestras finanzas, con nuestras relaciones, que cada semana podamos crecer un poquito más y que seamos muchísimos más. Así que si tienes la oportunidad, me ayudas muchísimo con un like, con una suscripción, y cuantos más seamos, muchas más historias podemos traer a esta mesa. Así que gracias por estar aquí y empezamos. Diego, ¿qué tal? Muy bien. Bienvenido. Gracias, un placer. Tenía muchas ganas de hablar contigo, de estar aquí en un sitio relajado para hablar de tu propósito, que es algo que yo trabajo mucho en el podcast. Y me gustaría empezar con eso, ¿no? Si lo puedes definir en una frase, ¿cuál sería tu propósito? A ver, mi propósito en la vida es ser feliz. Yo creo que al final, ¿no? Lo más importante en la vida es ser feliz y hacer lo que te gusta y disfrutar con la gente que quieres y vivir una vida pues lo más sana posible y entretenida, ¿no? Que la gente que está a tu alrededor disfrute contigo. Ese es mi propósito. Mi propósito profesional es ser cada vez mejor médico, ayudar a la mayor cantidad de gente posible y intentar, pues eso, ayudar a esas personas que no... Es de las cosas que creo que más me gusta, que es ayudar a las personas que no tienen acceso a una buena sanidad y poder ir allí y darles pues una buena cirugía, un buen trato y que tengan una segunda oportunidad en la vida, ¿no? Porque hay sitios que si tú no vas a operar, nadie los va a operar y se van a morir. Pues eso es, digamos, uno de mis principales propósitos en la vida profesional. Tú eres gallego. Sí, de La Coruña. Te he dicho dónde vives y no me lo has sabido decir. Es que yo, como digo siempre, yo soy una persona del mundo, ¿no? Un ciudadano del mundo, porque no tengo un sitio en el que esté más de una semana o 2 semanas seguidas. Te podría decir que el sitio donde más tiempo paso es en Shanghái, donde tenemos el centro de cirugía mínimamente invasiva más grande del mundo además, y por eso paso mucho tiempo allí, porque tenemos mucho volumen y mucho caso para operar, muy interesante. Entonces te podría decir que es el sitio donde más tiempo paso. No te diría que es el sitio donde vivo, porque realmente yo voy allí y estoy todo el día operando, no tengo ni casa. Pero... ¿No tienes ni casa? No, porque llevo yendo a Shanghái 13 años y el hospital me pone un apartamento, que es como un apartamento hotel, al lado del hospital, que está muy bien, con todas las comodidades, y entonces vivo allí, pero no es mi casa puramente, ¿no? Yo tengo mi casa, mi vivienda, pues tengo mi vivienda en Coruña. Es el lugar donde yo realmente tengo una vivienda, ¿no? Pero no vivo allí porque voy a Coruña cada 3 o 4 meses. Estuve la semana pasada, hace 2 semanas operando 5 días, pero hacía 3 meses que no iba. Uh-huh.
y ahora empiezo una ruta y vuelvo el 22 de diciembre. O sea, mi casa, realmente, donde vivo, te diría que en el mundo, ¿no? Y donde más tiempo paso es en aviones y en quirófanos. Tengo muchas ganas de hablar contigo, Diego, y de que nos cuentes tu vida. De que nos cuentes cuáles han sido tus motivaciones para hacer lo que haces, las cosas que has visto en todo el mundo y lo que has conseguido. Pero para que la gente se haga una idea, tengo varias cosas que me gustaría comentar contigo. Hemos dicho que eres gallego, eres cirujano torácico. Eres la persona que en 2025 realiza la primera cirugía torácica transcontinental robótica. Operas desde China a un paciente en Rumanía. Una persona que está a 8.000 kilómetros de donde tú estás, tú le puedes operar con un robot uniportal. Un robot que estamos desarrollando en Shanghái, que se llama el Surrui y que es una nueva revolución. Seguro que mucha gente se acuerda porque lo había presentado en el hormiguero. Habíamos hecho allí una cirugía, una demostración, pues pelando una uva. Y entonces pues fue muy, muy comentado en España porque era la primera vez que se mostraba en Europa ese robot. Y ahora ya el robot puedo dar una noticia y es que desde hace 2 días ya tiene la aprobación europea, con lo cual el mes que viene se empezará a comercializar en Europa y el resto del mundo, con lo cual va a ser pues un gran momento, ¿no?, para la cirugía a nivel mundial, no solo torácica, porque ese robot vale para todas las especialidades. Es decir, que este robot puede operar a alguien que está enfermo a muchísimos kilómetros o en otro hospital, en cualquier disciplina, en cualquier operación. No este robot, cualquier robot puede operar a distancia. Cualquier robot puede operar a distancia. Lo que pasa es que, bueno, no todas las casas comerciales que tienen robots se han atrevido a hacerlo, ¿no? Están solo Surrui y otra compañía, creo que se llama Medbot, que se han atrevido a Tomai a hacer esta cirugía transcontinental. Pero Surrui lo que tiene de particular es que es el único robot con una tecnología única en el mundo, que es que angula más que los demás y tiene un solo brazo, es decir, con un solo brazo, con una sola incisión, entra en el tórax o en el organismo, porque también puede operar urología, cirugía general o ginecología, por ejemplo. Y lo que hace es un trocar que entra y despliega 4 brazos dentro del tórax, como si fuera una serpiente, opera y luego se repliega y sale. Wow. Entonces, esto evita tener que usar 4 incisiones o 5, como los robots. Los robots convencionales son robots con 4 brazos, como el Da Vinci, me imagino que lo habrás visto. Entonces hay que hacer 4 o 5 incisiones. Con este robot no. Entonces una incisión única de 2,5 centímetros haces toda la cirugía. Es un poco la técnica, sigue la técnica nuestra, el Uniportal, la técnica que nosotros inventamos en el 2010. Hablaremos... Operar con una sola incisión. Bueno, pues hablaremos de eso, porque esa técnica... Llegaremos a que nos la cuentes, ¿no? De una forma muy, muy básica para todos los que somos profanos, evidentemente, con el tema médico y que todo el mundo lo entienda. Pero para mí hay un punto más allá, que es el atrevimiento a poder hacer una cosa desafiando todo lo que muchos médicos, muchos libros y muchas instituciones decían que no se podía hacer. Que es operar a alguien como tú lo hiciste, ¿no? Quiero remontarme a ese momento, ¿no? ¿Cuál es el momento que a ti te hace un clic el cerebro y dices, no, esto lo podemos hacer de otra forma y podemos mejorarlo? Yo creo que todo viene un poco por la personalidad de cada persona, ¿no? Es decir, cada persona tiene una personalidad, una forma de ser, y entonces yo desde pequeño siempre fui una persona inquieta y con ganas de hacer cosas diferentes, con ganas de cambiar el mundo. Entonces yo siempre tenía una inquietud por hacer cosas diferentes. Cuando yo estaba haciendo la especialidad de cirugía torácica, las técnicas que había eran muy agresivas. La forma en la que operamos los cirujanos torácicos es mediante, de forma clásica, la forma tradicional de hasta el año 92, era con una cirugía abierta, con una incisión muy grande, de unos 15-20 centímetros. Imagínate que te abran así y te separen así. El pecho. El pecho y las costillas. O sea, se puede operar por esternotomía o por aquí. Claro, entonces tú te das cuenta que las costillas están así separadas. Tú cuando te tocas entre los espacios intercostales notas como que hay hendiduras, ¿no? Correcto. Entre cada costilla. Vale, pues tú imagínate que eso lo separan así, con un separador, como un gato hidráulico. Fíjate el dolor que eso produce, ¿no?
es lo que se llama la toracotomía. Y para poder operar con cirugía abierta, con tus manos y viendo y tocando, sin cámaras de vídeo ni nada, esa es la cirugía tradicional. Entonces los postoperatorios eran tremendamente dolorosos. Yo cuando estaba haciendo la especialidad, cuando era residente, sufría viendo a los pacientes el dolor que tenían, las complicaciones que había, porque claro, es que es una cirugía muy agresiva, ¿no? Y por lo tanto, generó en mí una inquietud de eso hay que mejorarlo. Investigué y vi que en Estados Unidos se hacía ya mínima invasión, lo que se llama la videocirugía, y decidí ir a Estados Unidos a aprender allí, a formarme en eso. Primero fui a Los Ángeles, aprendí con el doctor McKenna, con 4 incisiones. Después volví y lo puse en práctica en España en el 2007, 2006. Volví a ir a Estados Unidos, a Nueva York, para aprender con otro equipo muy bueno de Memorial. Y allí conocí a una persona por casualidad que era de Duke, de Carolina del Norte. Y esta persona me dijo que en Carolina del Norte hacían solo 2 incisiones. Cuando nadie en el mundo hacía eso. Y a mí me extrañó. Dije, ¿cómo es posible? Porque en la mente teníamos la idea de triangular, ¿no? Con varios puertos para... Entonces me dijo, no, lo hacemos así. Me hizo un esquema. Yo, mi cabeza en ese momento se descolocó y yo dije, esto tengo que aprenderlo como sea. Toda esta historia se cuenta en mi primer libro, Imposible es nada, que recomiendo a la gente que lo lea si tiene interés, porque ahí se describe muy bien cuál fue todo el proceso y los obstáculos que hubo, que eso es otro podcast. Ok. Entonces, ¿qué pasó? Que yo hice por ir allí, a Carolina del Norte. Al principio el cirujano jefe allí, el doctor D'Amico, que es un gran amigo mío en esos momentos, pues me rechazó porque yo era una persona que le mandé un mail para ir y me dijo, no te conozco, bueno, hay mucha gente que quiere venir y tal. Así es que fui a un congreso donde él daba una charla para conocerlo. Y ahí le pedí su mail, me lo dio y entonces le pedí una rotación. Eso también te lo cuento siempre en mis charlas, que es como que la persistencia, ¿no?, en una idea es la clave del éxito, ¿no? Es decir, no, busca soluciones. Si, es una de las cosas que nombramos en el libro, ¿no? Si no hay caminos, créalos. Al final, cuando no hay salida, tienes que crear tú el camino. Y eso fue lo que hice. Busqué la forma de ir a conocerlo, lo conocí, me aceptó, fui a Duke, Carolina del Norte, aprendí con él la técnica de 2 incisiones y eso fue lo que para mí cambió mi vida. Porque ahí vi que eso era el paso hacia algo menos invasivo todavía. Vi que se podía, si se podía con 4, se podía con 3, se podía con 2. Entonces me fui a España, empecé a hacer la técnica con 2 incisiones, solo 2, y vi que todo iba muy fluido, que no había ningún problema. Y ahí es cuando yo empecé a cambiar la geometría, empecé a pensar cómo hacer todo solo con una, porque era la forma menos invasiva, era llegar a la forma menos dolorosa de operar, que era un solo corte. Cuantos más cortes, más dolor. Y pues lo que hice fue, en el año 2010, en junio del 2010, evolucioné y hice el primer caso del mundo, la primera cirugía de cáncer de pulmón del mundo, con una sola incisión. Y ahí apareció una nueva revolución, que fue el Uniportal Batch. Entonces, claro, a partir de aquí apareció en escena una nueva técnica, que era la menos invasiva, y que cambiaba las normas del juego, las reglas del juego. A nivel mundial. A nivel mundial. Claro, entonces, inicialmente pues, hubo muchas críticas. Te cuento una anécdota que es muy curiosa, y es que yo cuando hice los primeros casos lo mandé a publicar al American Journal, ¿no?, porque yo estaba emocionadísimo, y fue rechazado la publicación. Pero lo curioso es que los 4 revisores que revisaron mi paper y que lo rechazaron, porque aquí nadie me conocía en aquel momento, que son 3 personas muy, muy importantes a nivel mundial, americano, asiático y tal, pues hoy en día son cirujanos uniportales. Y amigos míos, además, ¿no? Es decir, es un poco cuál es la historia de la metáfora de todo esto, ¿eh? La historia de la cirugía, la historia de la humanidad es siempre así. Toda innovación va a acompañar a una restricción. Toda idea nueva molesta porque está fuera del status quo, entonces a la gente le molesta y le incomoda que alguien llegue y haga algo nuevo mejor que lo que estaba establecido, ¿no? Entonces lo que se genera es una crítica y una restricción, ¿no? Esto me acuerdo yo que una de las veces que fui a operar a Sudáfrica, hace años ya, cuando fui a enseñar la técnica, el equipo en Sudáfrica, que había el equipo de Chris Barnard. Chris Barnard fue el primer cirujano que hizo un trasplante cardíaco, una persona súper importante en la medicina, ¿no? Bueno, pues era sudafricano. Y cuando hicieron el primer trasplante cardíaco, el equipo de Chris Barnard me contó que ellos lo mandaron a publicar, el caso, y fue rechazado en el Annals, una revista súper importante. Finalmente lo redirigieron y fue publicado en el New England Journal. Entonces, imagínate
cómo la historia de la humanidad siempre se repite, ¿no? Pues como cuando Galileo dijo que la Tierra era redonda y lo querían quemar, ¿no? Entonces, esto es muy típico, ¿no? en la medicina, en la ciencia. Al final lo mandé a otro journal y fue publicado el artículo. Y hoy en día es una de las publicaciones con más citación del mundo, ¿no? En videocirugía. Wow. Y esto generó, bueno, pues a partir de aquí empezó un camino ya, pues eso. Tuve muchos obstáculos en mi propio hospital, eso es, bueno, otra historia, durante años, y lo pasé mal, fue duro, pero yo siempre digo que al final eso fue bueno para mí. Los obstáculos en la vida te hacen más fuerte. Y creo que eso fue para mí un estímulo, es decir, el hecho de que mi propio jefe, sobre todo personas, ¿no? Pues típicos médicos de toda la vida que me veían como una amenaza, decían que lo que hacía yo que era una locura, que bueno, todo eso generó en mí un sentimiento de esto lo quiero demostrar al mundo. Quiero que la gente lo aprenda, porque yo soy así, es mi personalidad. Y eso me hizo viajar por el mundo, me empezaron a invitar y yo me atreví a los retos. Incluso en mi propio departamento, te imaginas, estar operando y que tu jefe te ponga los casos más complejos y yo los asumía. Claro, estaba operando de una técnica en la cual no podía fallar. Si yo tenía un solo fallo, iban contra mí. Porque lo que estaban buscando era que yo tuviera un fallo, porque no había evidencia, no había soporte detrás. Cuando haces algo nuevo por primera vez, claro, no hay algo que te diga, bueno, si tienes un problema, no, es que hay una evidencia científica que esto funciona. No. ¿Y cómo articulas tu mente para soportar toda esa presión? Porque ahora que hablabas de esto, de cómo el rechazo, cómo las dificultades son como gasolina para que tires para adelante. Me acordaba la historia de Michael Jordan, ¿no? Que cuando estaba en el equipo del instituto fue rechazado porque no era suficientemente bueno. Y eso fue lo que a él le hizo entrenar más para poder llegar a ser la estrella mundial que ha sido, ¿no? Sí. Como pues, el rechazo. Pues más o menos algo me pasó a mí. Es decir, yo funciono mejor con dificultades. Y yo intento ver los obstáculos como oportunidades y no como problemas. Y creo que esa visión en la vida es muy buena para crecer, para mejorar. Es decir, yo ahora veo, si miro hacia atrás, veo mi vida como todo lo malo lo veo positivo. Porque creo que en la vida hay que verlo de esa manera. No vale nada lamentarse, no vale nada pensar que lo malo es muy malo y tu vida es un desastre porque todo es malo. No. Yo intento ver que lo malo tiene algo bueno siempre. ¿Por qué? Porque lo malo te hace crecer, lo malo te hace mejorar. Si tu vida todo fuera bueno, si en tu vida todo fuera plano, es decir, todo te sale bien, llegaría un momento que no evolucionarías porque no tendrías estímulo, no tendrías nada que te motivase a mejorar. Porque si todo te va bien, todo te va bien. Pero yo creo que en la vida lo bueno es que intentes cosas que te salga mal, que aprendas de por qué me ha salido mal y eso te genere un interés para hacerlo mejor y de otra manera. Por tanto, yo siempre digo a la gente que todo lo malo tiene una parte buena y todo lo malo pasa por algo y tiene un motivo. Con lo cual, yo siempre... Por eso yo ahora cuando hablo de esto, cuando hablo de todo lo malo que me pasó en ese momento, lo veo como bueno. Lo veo como positivo en mi vida. Son cosas que tienen que pasar en la vida. Imagínate, yo en el momento lo pasé muy mal, ¿no? Porque fue muy duro. Tuvimos juicios, mi jefe me acusó. Bueno, fue terrible, ¿no? Tuve la suerte de que mi equipo se unió a mí. Todo fue bien en el sentido de que no hubo ninguna complicación, ningún paciente. Eso fue también pues, importante, porque si hubiera habido una complicación, pues la técnica estaría muerta en ese momento. Que yo sé que luego lo hubiera reinventado de alguna manera. Hubiera buscado un camino, lo que decía antes. Pero tuvimos esa suerte de que al principio el impulso fue bueno, ¿no? Pudimos impulsarnos porque los resultados iniciales fueron muy buenos. Pero yo, por ejemplo, ahora cuando miro atrás y veo los momentos tan malos que pasé, que fueron realmente duros, había noches que ni podía ni dormir, porque es que imagínate, en tu propia casa, tu jefe... Cuestionado, entiendo. Sí, porque claro, yo era nadie, yo era un chaval. Una pseudotécnica, no sé cómo fue, ¿no? La sí, historia, pero era algo que nadie hacía en el mundo. Claro. Y que todo el mundo hablaba de ello, pero la gente decía, uy, esto, a ver, ¿cómo va? ¿No? Y es muy complicado hacer porque requieres una habilidad técnica. Es que además, Diego, o sea, claro, en tu campo. O sea, no es que estés... Claro, porque en mi campo que son vidas. He tenido la suerte de poder hablar de innovación con Ferran Adrià. Y Ferran, él dice, yo no soy cocinero, yo me dedico a la innovación. Evidentemente lo que él hace es una esferificación de algo que pues, pasa de una forma física a otra, ¿no? Lo que sea, pero no se está jugando el pulmón de alguien. Claro, por eso lo nuestro, como implica la salud de las personas, tiene mucha más connotación, ¿no? Claro.
Tiene mucha más relevancia en todo lo que hagas. Todo lo que hagas implica la salud de una persona, ¿no? Entonces, yo, esa fuerza que me dio el hecho de los obstáculos, me dieron fuerza, ¿no? Para seguir adelante. A veces, esto lo quiero demostrar. Yo creía tanto en ello que sabía que iba a funcionar, ¿no? Pero yo ahora lo que te estaba comentando, yo lo miro para atrás y yo le tengo que dar las gracias a mi jefe por todo lo que hizo. Es decir, quiero decir que creo que todo eso fue positivo para mí. El hecho de esa restricción, ese obstáculo, ese freno que me pusieron, o ese no eres capaz de hacerlo, fue el motivo para decir, lo puedo hacer, ¿no? Entonces, ¿Cómo que no? claro. ¿No? Entonces, al final, que yo le estoy agradecido. Yo no me gusta el sentimiento del rencor. Creo que no es bueno. Yo soy una persona que me enfado poco. Yo tengo picos de enfado a lo mejor rápidos, porque me gusta hacer las cosas bien y que todo el mundo esté atento. Con mi equipo soy muy exigente, la gente me conoce, para que funcione el equipo. Me puedo enfadar en el momento, pero al día siguiente estoy bien. O sea, no concibo el sentimiento de rencor, de odiar a alguien, porque yo, lo que te comentaba, intento ver siempre lo positivo de las cosas. Con lo cual, yo ahora miro para atrás y si me lo encuentro mañana le daría las gracias. Le diría, oye, pues mira, al final todo esto, fíjate a dónde he llegado. Qué bueno, ¿eh? Y que la técnica es la técnica más popular del mundo a nivel mundial. O sea, es la más reconocida. Esto es increíble, Diego, pero me gustaría esta visión que tienes tú y que has salvado muchísimas vidas. Has estado operando en más de 130 países, has operado pulmones con el paciente respirando por sí mismo. Has hecho cosas increíbles, que hablaremos de ello, pero me gustaría hacer un punto, un alto en el camino aquí cuando hablas de una técnica nueva, porque cuando estás mal, cuando tienes Yo he tenido la suerte de poder operarme 2 veces de 2 hernias discales que impedían mucho que tuviera una vida normal. Y en el momento en el que estás mal, la técnica que utilicen puede que te dé igual, pero quieres que alguien solucione eso, ¿no? Y entonces, en un momento de ponerse en manos de alguien, tú estabas haciendo una incisión en lugar de abrirle el pecho y romperle las costillas a una persona. ¿Cómo ves tú que cuando eres el paciente, ¿no? Te aferres a lo que sea para que el doctor te salve? Aunque la técnica que haga no sea una técnica que a lo mejor esté consensuada por todo el mundo. No sé cómo explicarte o cómo transmitirte. Sí, vamos a ver, date cuenta que una persona que tiene una enfermedad, lo que busca es alguien que le dé una solución, ¿no? Claro. O sea, es que el médico es un dios para la persona. Yo creo que los médicos son como dioses, en general, para los pacientes. Claro. Para mí, si estuviera enfermo, un médico sería un dios. Es decir, yo en el momento que tenga un problema y una enfermedad grave, o si un familiar mío tuviese una enfermedad, y viene un cirujano y lo opera y lo cura, para mí es un dios. O sea, para mí esa persona, 100%. Entonces, es decir, no porque yo lo hayas hecho muchísimas veces. Me considero un dios para nada, pero creo que una persona que te da... Porque lo más preciado que tenemos es la salud. Lo más preciado que tenemos es la salud. Total. Y cuando la perdemos es cuando realmente nos damos cuenta de lo que la valoramos. Hombre, puedes tener 1000 problemas, pero cuando te duele algo, solo tienes uno. Exacto. Y punto. Y lo único que miras es en solucionar eso, ¿no? Claro, y todos los otros problemas que tenías desaparecen en ese momento. Claro. Es decir, a lo mejor, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Que te estás quejando porque cuando llegas a un momento de que la vida te va todo bien, te quejas por tonterías. Y entonces te estás quejando porque, no puedo ir de viaje a tal sitio, no puedo ir al concierto de tal, y te pone triste. Y luego dices, pero si es que realmente, mira esta persona que está paralítico, esta persona que no ve. Es que estas personas, si tú le dices tus problemas, les daría la risa. Y a lo mejor mañana te levantas y tienes un problema y todo lo demás es secundario. Solo quieres estar bien. Todo lo demás, pero ¿para qué me quejo yo? Si yo solo quiero estar bien. Por eso los médicos yo también los veo como dioses cuando una persona los necesita. Y cuando alguien está mal, lo que quiere es que alguien le solucione el problema. Por eso creo que es importante que una persona confíe en su médico y da igual la técnica que use. Con tal de que le solucione el problema, pues esa persona ya va a estar feliz, ¿no? Evidentemente, pues hay formas y formas de operar, evidentemente. Y por eso siempre hay que buscar la forma menos invasiva y la persona con más experiencia, sin duda. Evidentemente que en Shanghái, evidentemente que en Nueva York, en Madrid, en Barcelona, en Houston se opera de una forma, pero ¿cómo se opera en Ghana? ¿Cómo has operado tú en Ruanda? ¿Cómo sales de eso cuando sabes que tienes que hacerlo, pero tienes un palo de escoba para ejecutar?
Pues mira, te puedes imaginar. A ver, yo en Ghana tuvimos la suerte que operamos con la unidad móvil. Nosotros creamos una fundación, la Fundación de González Rivas, que es una fundación que tiene como misión ayudar a las personas desfavorecidas en el mundo. Y entonces, una de las misiones de la fundación fue crear la primera unidad móvil del mundo para hacer cirugía mínimamente invasiva. Y esto fue algo histórico porque no existía esta unidad. Fue una idea que tuve hace años y hace 2 años la hicimos realidad. Construimos la unidad móvil y la pusimos en África, en Ghana. Y el año pasado, creo que fue en julio 2024, hicimos las primeras cirugías del mundo en una unidad móvil. Nunca se habían hecho. Esto fue un hito, ¿no? De hecho, salió publicado en el Annals hace poco. Porque también un concepto diferencial, que es el poder operar en una unidad móvil que la vas moviendo por África y hacer cirugías avanzadas, no solo hacer cirugías, porque sí que hay unidades móviles, hay hospitales de campaña, militares sobre todo, que van a zonas desfavorecidas y hacen cirugías. Pero claro, montar una unidad móvil con toda la tecnología del mundo y poder operar de forma mínimamente invasiva, igual que si estuvieras operando en Europa o Estados Unidos, eso es algo que cambia mucho, cambia las vidas de las personas. ¿Y de dónde sacas el dinero para hacer eso? Bueno, ahí estamos con campañas de donaciones, pues hubo muchos empresarios que nos ayudaron y hicimos muchos actos benéficos, evidentemente, cenas, torneos de golf, y seguimos en ello. Por eso, animo a todo el mundo que done a la fundación, porque de hecho ahora la unidad móvil está viajando desde Ghana a Sierra Leona, está pasando 4 fronteras, no te imaginas la aventura que es esa. Está ahora parada en Burkina Faso, me llamaron ayer, por Dios, porque hay un puente que no es capaz de pasar, que está mal, lo tienen que reparar y esperemos que en un par de días esté reparado y la unidad pueda seguir, porque el día 25 nos vamos a Sierra Leona a operar allí. ¿Tú vas ahí? Yo voy desde Shanghái a Sierra Leona, el día 25 de septiembre. Entonces, ¡qué barbaridad! En Ghana tuvimos la suerte de que operamos en nuestra unidad móvil, con lo cual fue una cirugía, pues, con toda... Hay un documental en la TVG, Curando un Mundo. La segunda temporada empezó ahora y la primera temporada, pues, está el documental de Ghana que se puede ver. Fue toda aventura, imagínate las cosas que nos pasaron. Entonces ahí operamos con todas las facilidades del mundo. Claro, en la unidad móvil con 4K de cámaras, alta definición, nuestro anestesista que lo llevamos, nuestras enfermeras. Entonces fueron cirugías sin ningún tipo de problema. Ahora, cuando yo iba a operar a África, pues me estuve operando en Angola hace 2 semanas. Hace 10 días estuve en Angola operando. Pues fue terrible, porque no tenían nadie. Eso que era un hospital nuevo con tecnología, pero falló todo. O sea, no... ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué operabas? Operé 2 pacientes, un paciente con un tumor y otro paciente que tenía una biopsia de una masa cervical. Entonces, operamos estos pacientes, pero fallaron un montón de cosas a pesar de que tenían tecnología allí. Pero te diría que he estado en países que me ha pasado de todo. O sea, ¿como por ejemplo? En Burkina Faso, en Mali, en Níger, como bien sabes, nuestro amigo te puede contar, Jorge, pues estábamos operando y se fue la luz 3 veces. O sea, tú imagínatelo. O sea, se fue la luz del quirófano. De todo el quirófano, quedarte a oscuras. ¿Tú sabes lo que es quedarte a oscuras operando a un paciente de pulmón en una zona crítica en la arteria pulmonar, que un fallo se muere el paciente, si sangra, y de repente estás operando con una incisión pequeñita, con cámaras de vídeo, porque no es como operar con tus manos abierto, porque si va la luz, pues comprimir, tranquilidad. Pero estar operando de forma mínimamente invasiva, con una incisión así, con las cámaras dentro, si se va la luz, se pierde el control absoluto del paciente. Entonces estábamos operando y de repente a oscuras, 5 minutos. Y eso pasó 3 veces. Hostia. En Mali, en Níger, en Burkina Faso, en Uganda, en Gaza. Me pasó en Gaza, cuando estuve operando en Gaza. Fue terrible. O sea, te podría contar muchas aventuras. Pero operar en África es muy duro, porque en el resto del mundo siempre hay más o menos medios. Aunque yo voy a operar a Guatemala, voy a operar a Honduras, voy a operar a Pakistán, voy a operar a Irak, y son condiciones muchas veces difíciles, porque a lo mejor la cámara es mala o el material no es bueno,
Pero se puede hacer. Pero es que en África no hay nada. En muchos países no hay ni cámaras ni nada. Cuando fuimos a Sierra Leona por primera vez y a Liberia, nunca se había hecho una cirugía mínimamente invasiva de nada. No se había hecho ni una vesícula. No había en el país. No teníamos ni TAC. Entonces, llevamos nosotros unas cámaras portátiles y operamos con esas cámaras portátiles. Las donamos con mi fundación. Fue una de las primeras misiones de la fundación. Sierra Leona y Liberia. Que ahora vamos a Sierra Leona, pero ya con la unidad móvil. Ahora vamos ya equipados. Pero Sierra Leona es un país donde todos los gobiernos occidentales aconsejan, bueno, te dicen, no vayas a Sierra Leona, es un país que está en guerra, es un país totalmente... Cuando tú llegas ahí, ¿qué te encuentras? O sea, te encuentras una sociedad, no sé, armas, peligro... No, bueno, vamos a ver. Sí que en algún país hemos tenido mucho cuidado. O sea, en Nigeria, cuando fui a operar a Nigeria, cuando llegué a Nigeria, pues me dijeron, no te muevas de Lagos, porque estaba Boko Haram por todo el norte. Cortando miembros. Sí, o sea, ¿no? Es una barbaridad. No, es que yo soy un caramelo. O tú, un occidental, para Boko Haram es, y como sepan que eres algo conocido... Me refiero, aunque no seas millonario ni nada, ni tengas dinero, pero si saben que es conocido, ya se puede pensar que tú tienes dinero y ya te van a usar y te van a secuestrar. Entonces, bueno, hostia, ahí en esos sitios hay que ir con mucho cuidado. Por ejemplo, yo cuando fui a Angola la semana pasada, 2 semanas antes me llamaron que estaban matando gente en la calle porque hubo una revuelta, porque el gobierno subió el petróleo, las tasas y el combustible, y entonces hubo una revuelta tremenda y hubo como 30 muertos. Entonces, pues, no vayas. Y luego se calmó y fui. Pero bueno, me ha pasado en Mali, en Níger, fuimos con muchísimo cuidado. Y tú, Diego, vas, no sé si se va a apreciar en la cámara, este es el libro de Diego González Rivas, Curando el Mundo. Os lo recomendamos desde aquí. Esto que sale en la portada... Es la unidad móvil. Es la unidad móvil. Sí. O sea, es lo que todo el mundo... puede pensar que es un sitio un camión donde donas sangre en Madrid. Exacto. O sea, es un camión. ¿Es esto? Es un camión, claro. Y que dentro está totalmente equipada la unidad con cámaras de alta definición, con respiradores de última generación. Es decir, es un hospital dentro. Con toda la tecnología. Tiene paneles solares, sistema digital, conexión satélite, todo. Es una obra de ingeniería. Uh-huh. Y eso es lo que ahora estamos moviendo para operar en Sierra Leona a final de septiembre. De hecho, en el libro, uno de los capítulos es Sierra Leona en Liberia y se cuenta todas las... Bueno, en el libro hay capítulos espectaculares, ¿no? Está el de Tanzania, está el de Gaza, cuando yo operé en Gaza en medio de la pandemia y en medio del conflicto, que ya había drones, que, bueno, tuve muchos problemas para salir. Yo salí con una contraseña de Gaza, pero para eso tenéis que leer el capítulo para que entendáis lo difícil que fue para mí salir de Gaza y de Israel. Y porque claro, yo fui en medio de la pandemia cuando empezó la guerra. Y fui la única persona que entró en Gaza, el único médico que entró en Gaza durante la pandemia a operar. Gaza estaba cerrado, no dejaba entrar a nadie. Tuve muchos problemas para salir, no me dejaban salir el gobierno de Israel. Y entonces, bueno, hay una historia ahí tremenda, que es de película, es de una película, lo que me pasó ahí. Y se cuenta, y se llama El pasajero Mogdan, ese es el capítulo de Gaza. ¿Y tú, Diego, has temido por tu vida en algún momento con estas aventuras? Pues sí, alguna vez he pasado miedo, he sentido... Lo que pasa es que yo no soy nada miedoso. Soy una persona... Lo que tenga que pasar, pasará y soy poco miedoso. De hecho, es lo que creo que hace que pueda seguir haciendo las cosas que hago, ¿no? Una persona que es miedosa nunca es un innovador, ¿no? Las personas que innovan, las personas que cambian el mundo son personas echadas para adelante. Que se atreven. Y que se atreven. Es decir, hay que atreverse. Entonces, en ese sentido, no soy miedoso. Lo que soy es cauto. No soy una persona inconsciente, ni loca, ni que hago... Yo todo lo que hago lo hago con un backup. O sea, lo hago con un plan B y un plan C. Es decir, cuando yo evoluciono algo, cuando yo hago un caso complejo,
Que la gente dice, "Buah, pero ¿cómo? Es que ese caso es súper difícil y tal, ¿y cómo te atreves?". No, es que tengo detrás mucha experiencia para poder hacerlo. Vale. No es que yo me atreva y si sale mal, no. Y seas inconsciente, un Claro, descerebrado. y entonces eso es lo que yo, a lo que yo me refiero con el miedo, que no soy una persona que haga las cosas para ver qué pasa. Claro. En ese sentido, cuando tú operas a 8.000 kilómetros de distancia, ¿qué backup tienes cuando puede haber, pues yo qué sé, latencia, puede haber una crisis de ciberseguridad, ¿no? Que alguien entre, o sea, Claro. 1000 cosas. Eso está todo estudiado. Es decir, yo antes de empezar a operar he hecho pruebas ya, he probado la latencia, he probado que funciona bien. Es un sistema que tenía un sistema de seguridad doble y triple, es decir, en el caso de que fallase el internet, entraba otro y no habría ningún problema. Y por otro lado, trabajo con una persona con muchísima experiencia, como es el doctor Mugulio Bosinchano, que es mi compañero, mi gran amigo, con el que hacemos las cirugías robóticas, que ha venido hoy conmigo a Barcelona a hacer cirugía robótica en Bellvitge. Hemos hecho unos casos súper complicados hoy. Hoy hemos hecho 2 casos. Bueno, el primero ha sido espectacular, de difícil. La gente se ha quedado. Pocas veces hace un caso tan difícil, ¿no? ¿Cómo ha sido? Robótico, sí, un caso robótico, un cáncer de pulmón que había recibido quimio-inmuno y vamos, yo creo que el 99% de los cirujanos le hubieran quitado el pulmón entero y le hemos salvado la parte superior del pulmón milagrosamente. Es una cirugía súper compleja. ¿Qué tal tu día hoy? El suyo, sí, otro día en la oficina. Qué barbaridad. Entonces yo trabajo con Mugurel, viene conmigo a operar por todo el mundo. Entonces, claro, yo para hacer una cirugía a distancia no puedo hacerlo con cualquier persona, tiene que ser alguien de mi confianza. Con lo cual él estaba a distancia operando con el paciente en Bucarest. Yo si en algún momento hay algún problema y yo no puedo continuar la operación, él la puede continuar allí. Porque él tiene allí una consola, ¿entiendes? También. Claro. Él tiene un robot allí. O sea, él tiene una consola y un robot. Y yo lo que tengo es la consola, porque yo soy el que muevo los mandos. Pero si hay algún problema, él puede continuar la cirugía allí. Y de cualquier manera podría continuar por videocirugía. Es decir, no se puso en ningún momento en peligro la seguridad del paciente. Está todo controladísimo. O sea, por eso que cuando la gente piensa en estas cosas, no, siempre hay una seguridad detrás, ¿no? Por eso volvemos a lo del miedo. Yo lo que hago es siempre tomar precauciones en todo. Yo analizo mucho las cosas, no hago las cosas a lo loco. Y todo está muy pensado. Y cuando yo voy a un país, no asumo riesgos que puedan hacer peligrar mi vida. Que no te comprometan. No. Es cierto que un riesgo siempre se toma. Bien. Un riesgo siempre lo tienes cuando vas a estos países. Pero es que la vida sin riesgo es aburrida. Sería descafeinada y no iría conmigo. Yo creo que la vida es demasiado corta como para no atreverse. Por lo tanto, yo asumo un riesgo, pero siempre intento buscar una forma de estar protegido. Claro. Porque cuando yo fui a Pakistán, que yo quise visitar el Khyber Pass, que es una zona muy peligrosa entre Afganistán y Pakistán, pues como conocía el cirujano era el hijo de general, que era la mano derecha del presidente, el presidente del gobierno me puso 100 soldados y me llevaron a visitar el Khyber Pass. Entre los talibanes y los del Estado Islámico que estaban peleando en las montañas, nosotros por allí para visitar. Quiero decir, que yo iba muy tranquilo, porque llevaba... Eso la gente lo puede ver en mi Instagram, la gente si va a mi Instagram puede ver en los stories guardados lo de Pakistán, es espectacular, porque iba más protegido que un ministro. O sea, llevaba un coche y detrás venía un coche con 5 o 6 militares, con ametralladoras, y delante mía otro. Eso se ve en los vídeos que yo puse. Y de camino al Khyber Pass, que íbamos entre las montañas. Y era el momento, aparte, yo fui en el 2019, cuando era el momento álgido del Estado Islámico y cuando se estaba peleando con los talibanes. Y pasamos por la zona donde ellos estaban peleando, en las montañas, para llegar al Khyber Pass, que está en la frontera con Afganistán. Y el gobierno puso cada 500 metros un militar armado en esa frontera. Entonces, yo iba súper tranquilo. Por eso te digo, yo cuando hago algo, siempre intento minimizar los riesgos. Claro, o sea, si voy al Khyber Pass, vale, pero ponerme protección. Pues venga, ahí fui. Oye, has estado en más de 130 países operando. ¿Has estado en Corea del Norte? Sí. ¿Operando? Bueno, fui a ver allí un No puedes decirlo. paciente. No puedo contar mucho. Fui a ver a un paciente y... ¡Hostia, tío! Estuve un día, lo visité y una sensación de miedo, ¿no? De intranquilidad, de estar desamparado.
Lo primero porque ya tienes que dejar tu pasaporte en la frontera. Eso ya te pone ya dices, intranquilo. Mal. Lo segundo porque no tienes internet. Lo tercero porque no puedes sacar fotos y tienes que dejar tu teléfono allí también. En la frontera. Y lo cuarto porque vas con una persona que te controla en todo momento y te dice dónde tienes que ir y no puedes hablar. ¿Era español o era...? No, era allí. Y no puedes hablar con la gente. Yo entré en Corea del Norte por la frontera. Desde una ciudad china, en el norte. Yo estaba operando en Shenyang y me llamaron y tal, y lo organizamos. Y, bueno, yo crucé un puente, que aparte es muy curioso porque esa ciudad que está enfrentada a Corea del Norte es muy curiosa porque tú de noche ves la ciudad, la parte de China totalmente iluminada y el otro lado oscuras, completamente oscuras, fantasma. Bueno, entré en Corea del Norte y luego me llevaron como 300 kilómetros adentro para llegar a la ciudad esa y ver a esta persona. Fue como una sensación muy rara. Como de espía, ¿no? Incluso casi. Sí, pero sobre todo la sensación rara era la de que no había coches. Solo vi 2 coches en avenidas enormes y eran coches del gobierno, me dijeron. La gente no habla. No puedes hablar con nadie. La gente va a su bola y es como la sensación de estar como una cárcel gigante y que no sabes lo que va a pasar. No sabes si puedes hacer algo bien, si miras a alguien, si no sé, preguntas algo, si puede molestar. Estás como intranquilo, ¿no? ¿Y fuiste solo? Fui solo yo. Oye, y una pregunta, cuando vas a un sitio como Irak, por ejemplo, Corea del Norte, luego te dejan entrar en otros países como Estados Unidos, donde hay un... Bueno, he tenido problemas con eso. ¿No? Sí, no, he tenido problemas. De hecho, me denegaron la visa para Estados Unidos, por eso. La ESTA, que Sí. lo haces online, pues una vez, yo tan tranquilo iba a Estados Unidos a hacer un congreso, a dar una conferencia. Tengo que renovar la ESTA, que es cada 2 años. La voy a renovar online. Estaba aquí, no sé en qué país. Me iba una semana y denegada. ¿Qué pasa aquí? Llamé, tienes que ir a la embajada de España. Hostia, pues yo no voy a España, que yo de aquí me voy a Alemania y tal, y me voy para Estados Unidos a una conferencia. No, tienes que ir. Tuve que cancelar un masterclass en Alemania, irme a España, me hicieron una visa, que lo bueno fue que como tenía un contacto allí me la hicieron por 10 años. Perfecto. Y luego cuando llegué a Estados Unidos, movida como siempre, 3 horas de interrogatorio y tal, y todo fue porque había estado en Corea del Norte, claro, en Irak, Irán, posiblemente. Irán. Y bueno, pues eso, muchas preguntas y bueno, al final quedó claro porque ellos investigaron quién era, miraron en internet y ya vieron que era un médico, que no era ningún espía ni nada de eso. Pero bueno, mis 3 horitas retenido allí como un delincuente no me las quitó nadie. Oye, ¿y por qué Shanghái? O sea, ¿qué sucede en Shanghái? ¿Cuántas cirugías al día hay en Shanghái? Shanghái es el centro más importante del mundo de cirugía, sí, es el number one. Y porque Shanghái es el que tiene más volumen y el que tiene más tecnología. Es decir, ellos me llamaron en 2012 para aprender la técnica. Yo fui allí, en aquel momento se hacían 30 cirugías al día. Enseñé la técnica, les encantó. Me llamaron a los 6 meses, la volví a enseñar a más cirujanos y poco a poco me propusieron el operar allí y trabajar allí. Entonces yo dije, bueno, pues ahí vi la luz, porque dije, este centro es perfecto. Yo en ese momento estaba en la fase de explosión de la técnica, 2013, 2014. Claro, entonces yo imagínate, me contactaban cirujanos de todo el mundo para aprenderla. Pero claro, venían a Coruña, yo operaba en Coruña, pero paraba 2 casos al día, 3 casos al día. No podían ver mucho más, porque era el volumen que teníamos. Y yo pensé, ¿y si esto lo hago en Shanghái? Y allí opero un montón de casos, vienen cirujanos de todo el mundo, que Shanghái es una ciudad muy atractiva, muy apetecible, y tenemos 50 casos al día, es que la forma de enseñar la técnica va a ser mucho mayor, porque van a haber mucho más volumen. Y entonces es como que yo siempre digo, ¿no? La conexión Shanghái, se cuenta en el libro además. Lugar adecuado, con la gente adecuada y en el momento adecuado. ¿Y entonces? Y entonces surgió el programa de entrenamiento uniportal en Shanghái. Y a partir de ahí, la técnica se empezó a hacer súper popular en China. Me empezaron a llamar de toda China. Empecé a operar en todas las ciudades de China. Operé ya más de 70, 80 ciudades de China, para que te hagas una idea.
empecé a expandirla por China y ahora en China es la técnica más popular. Bueno, yo en China soy muchísimo más conocido que en España, pero vamos, es una locura, es una locura. O sea, la revuelta de China también te invitan. Sí, en China soy súper conocido, porque la técnica causó mucho impacto, ¿no? Qué bueno. Y entonces empezamos a hacer cada vez este hospital más grande, hasta que lo convertimos en el mejor hospital del mundo de cirugía pulmonar. Yo ahora allí dirijo el programa de cirugía internacional Uniportal, que es el más grande del mundo, y de hecho me voy el sábado. Este sábado me voy a Shanghái y voy a estar 3 semanas allí. Y vienen 25 cirujanos de todo el mundo que van a estar conmigo 3 semanas, 3 semanas, y hacemos 160 cánceres de pulmón al día. 160. Para que te hagas una idea, porque la gente no va a entender lo que es esto, 160 cada día. Cada día. El año pasado hicimos casi 30.000 cirugías de pulmón al año. Para que te hagas una idea de lo que es este volumen, en el hospital que más hace en Estados Unidos, o sea, el hospital que el top, el que más cáncer de pulmón hace al día, que puede ser la MD Anderson o la Mayo Clinic, hacen 10 al día. 8. 10 al día. 8, entre 8 y 10. Tumores de pulmón. En España, el que más hace puede hacer 3 o 4 al día. ¿Vale? En hospital. Pues imagínate lo que es hacer cada día 150, 160, 170 al día. En 25 quirófanos, un hospital monográfico dedicado solo al pulmón, con varios edificios, con toda la tecnología que te puedes imaginar. De hecho, yo lo he puesto muchas veces en mi Instagram, cosas que la gente se sorprende. Robots que te llevan las muestras, robots que hablan con los pacientes. Impresionante. Una cosa y una organización de un nivel que ya nos gustaría en España. O sea, es decir, que se programen al día 150 pacientes. Que se hagan los 150, que no se cancelen ni uno, porque allí no es como aquí. O sea, allí, si hay 150, hasta que no se acaba el último, nadie se va a casa. No es que, ay, son las 3, ya acaba mi turno. No. O sea, la filosofía allí es el trabajo que se programa se hace. Entonces, están tan coordinados, todos los equipos súper coordinados, 25 quirófanos funcionando a la vez, con un nivel de cirugía exquisito. Date cuenta que los mejores cirujanos del mundo, ¿quiénes son? Los que más operan. La cirugía no es magia, la cirugía no es tener un nombre y ser famoso, no. La cirugía es repetir movimientos. Por eso, cuando quieres operarte de algo, siempre se lo digo a la gente, busca al mejor, al que haga más casos. No al más conocido, ni al más famoso, ni el que te ponga aquí en Forbes y en Top Doctors, que eso son chorradas, son listas manipuladas. Busca al que más opera, al que más casos haga. Ese es el mejor cirujano. Por eso los cirujanos chinos son los mejores en todo. Los mejores cirujanos del mundo están en China, en todas las especialidades. O sea, en torácica, en cardíaca, en neurocirugía, en urología. Es que no tengas ninguna duda. Es que yo alucino con el nivel. Pero no solo por el volumen, sino por la competitividad. Son personas que viven para ello. O sea, no tienen vacaciones. Yo que estoy allí, pues yo paso en China 6 meses al año. No 6, 5 meses y medio pasaré. ¿En Shanghái o...? Bueno, no, en toda China. En Shanghái a lo mejor 4 meses, luego viajo por toda China, pero trabajo en 4 o 5 ciudades más. Uh-huh. Yo opero los sábados y los domingos siempre. O sea, a lo mejor hago 20 cirugías un fin de semana. Yo no paro. Yo ahora me voy el sábado y sé que me esperan 3 semanas de infarto, pero yo disfruto porque me encanta. Entonces yo, cuando estoy 3 semanas, yo paso 6 meses al año, imagínate, pero no soy seguidos. Yo voy 7 veces. O sea, 3 semanas, viajo por el mundo, opero y vuelvo otra vez. Yo ahora voy a estar septiembre, octubre y noviembre. Pero yo ya te digo, cuando acabe septiembre me voy a Sierra Leona, de ahí me voy a Bucarest, Madrid y vuelvo a Shanghái. Estoy octubre, a final de octubre me voy a Panamá, Costa Rica, México, Aruba y Colombia. Y de ahí vuelvo a Shanghái para noviembre. Esa es mi vida. Por tanto, yo cuando estoy en Shanghái, wow, es que es tan fuerte el nivel de cirugías que necesito a veces irme ya un tiempo. O sea, es decir, cuando llevo más de un mes en Shanghái, es que ya estoy como que necesito venir a España y estar 2 días aquí, aunque opere 2 casos al día, pero eso es para mí tranquilidad, es relax. Porque el nivel es tan alto y tan exigente que es que esa gente vive para... Por eso son los mejores. Es que no hay duda. O sea, es que
Cuando estás repitiendo un movimiento 1000 veces, hay tutoriales en internet que son muy, muy significativos, ¿no? Que dicen, cuando repites un movimiento 1000 veces, no lo puedes hacer mal. Es que es verdad. Si tú repites un movimiento 1000 veces, es imposible que lo hagas mal. Si lo haces mal es que tienes un problema motriz, un problema mental o algo. Pero si tú eres una persona con tus condiciones físicas y psíquicas en su lugar, cuando repites un movimiento tantas veces, lo haces automático. Lo haces automático. Es como respirar o pensar. Lo integras en ti, ya forma parte de tu identidad. Claro. Entonces, al final, la cirugía es eso. La cirugía es repetir algo muchas veces y ver muchos casos y ver, y al final lo haces automático. Es que operas ya de forma... No tienes ni que pensar, ay, no, ¿esto qué es? No. Entonces, por eso los mejores cirujanos del mundo son los que más operan. Y por eso yo elegí Shanghái, por eso yo elegí China. No estoy en Estados Unidos, está a años luz China de Estados Unidos en medicina y en cirugía, años luz. Años luz. Qué bueno. En cirugía, por lo menos. ¿Tú crees, Diego, que habrá un momento en el que no hará falta que practiques ese movimiento 1000 veces porque un robot lo ejecutará perfecto? Es decir, ¿el robot operará por ti? Por supuesto. Eso lo comentaba yo el otro día. Y de hecho, hace poco en una entrevista salió esto. Hace 2 días que metieron una entrevista en La Voz de Galicia y el titular fue ese, ¿no? Porque eso va a ocurrir, sin duda. Es decir, va a llegar un momento en el cual los robots operarán solos. Yo creo que aún faltan unos 30 años. Yo creo que no lo voy a ver yo. 30 años. 20, 30 años, sí. Mínimo, ¿eh? Para que operen, me refiero, solos con autonomía, sin necesidad de un cirujano. ¿Vale? Lo que pasa es que siempre va a necesitar un cirujano que esté allí, supervisando. Pues como un conductor de autoescuela. No puedes dejar al alumno que vaya solo por ahí. Es decir, siempre tiene que supervise, aunque sea muy bueno el alumno, tú tienes que estar ahí, pues si hay un... ¿no? Pues esto igual. Los robots, yo lo vi en China, son capaces de hacer ya por ejemplo, 2 tubos, ¿no? Cortas el bronquio y un robot, hoy en día, te lo empalma, te lo une, mejor que yo. ¿Por qué? Porque el robot calibra con una perfección absoluta cada distancia y el punto que tiene que dar y lo hace perfecto. Claro, el robot puede hacer eso, pero el robot hoy en día no puede pensar y hacer todo el procedimiento, porque hay arterias, sangran, es una persona, un humano, es decir, son muchas cosas, aún está, digamos, empezando, ¿no? Pero eso es como todo, eso es como si hace 30 años dices tú, ¿un coche va a conducir solo? No, siempre va a hacer falta un conductor. Es que hoy en día conducen solos. Si vas a China, los Huawei, los BYD van solos por la calle, pero no como lo de Tesla, esto que el Tesla que te lleva por la autopista y va siguiendo las líneas y frena. No. Te hablo de conducir solos, de pensar, de identificar un peatón, de identificar un coche, frena, se gira. O sea, tú le pones una ruta, y a mí yo lo he visto porque me ha llevado. Y te lleva por todo, creo que en Estados Unidos ya lo tienen también, San Francisco. Y te lleva por la ruta, pasando por la ciudad, parando entre coches, esquivando peatones, y lo hace perfecto. Claro, perfecto, bueno, no es del todo perfecto aún, pero claro, es que hace 30 años era ciencia ficción. Dale 20 años, no habrá conductores, eso estoy seguro. Y con la cirugía igual. Necesitamos que el robot piense, que aprenda, para que sea capaz de ejecutar la operación a la perfección. ¿Por qué? Porque el robot será capaz de analizar el TAC del paciente, analizará al milímetro, escaneará cada centímetro, cada milímetro, cada microgramo de peso del paciente para controlar, pues eso, esto es más sólido, esto es más líquido, esto puede... hará un análisis tan bueno de la anatomía del paciente que luego, cuando sepa... claro, y todo esto va a estar basado en que el robot vea millones de operaciones. Millones, que las memorice y que luego las reproduzca. ¿Entiendes? Entonces, claro, ¿tendrá que haber un cirujano allí? Sí. Que controle, que supervise, si hay un problema, que tome las riendas, ¿entiendes? Pero es cuestión de que el robot aprenda. Pues lo mismo que pasó con ChatGPT.
Claro. Es que hoy en día tú le dices que te haga un trabajo y ChatGPT te hace un análisis que tú no eres ni capaz de hacer. Totalmente. Pero en tu trabajo, Diego, yo creo que hay dos cosas muy importantes, que son la técnica y la ejecución y la humanidad también. Cuando tú le tienes que decir algo a alguien, Sí, claro. cuando a ti se te muere alguien en las manos, ¿cómo lo haces tú eso? Es decir, no sé cómo preguntarte cómo puedes sobrellevar que estás en Sierra Leona o donde sea Sí. y alguien se te muere en las manos. Hombre, eso es muy raro que pase, ¿no? Casi no pasa nunca. Pero eso es algo que, por ejemplo, el robot no va a poder hacer, ¿no? Podrá hacerlo, pero es algo que el Que humano... es muy humano. Claro, y por eso el médico siempre va a existir, ¿no? Por eso el médico siempre va a existir, ¿no? Pues tendrá la ayuda del robot, tendrá la ayuda de la inteligencia artificial, tendrá la ayuda de la tecnología, pero el médico siempre va a estar ahí, ¿no? Siempre te va a mirar a los ojos y te va a decir Pues la igual verdad. que un radiólogo que ahora con la inteligencia artificial es que ve cosas en la radiografía, en el TAC, que él no es capaz de ver. Pero el radiólogo siempre va a estar ahí para, oye, supervisar y para que le ayude, ¿no? O el patólogo. Por tanto, creo que la tecnología es buena si se sabe usar bien, si no se abusa de ella. Pero el aspecto humano creo que es el más importante en la medicina. Que es más importante el trato humano con el paciente y la empatía. Por eso me gusta tener empatía con los pacientes. Les doy mi teléfono, me pueden llamar cuando quiera. Hoy he hablado con 10 o 12 pacientes. Salí de operar y llamé a 10. Porque estaba pendiente de darles la anatomía patológica, los que operé antes ayer en Madrid, los que operé en Coruña hace ya 2 semanas. Entonces, esa faceta de la medicina a mí es la que más me fascina. El estar en contacto con ellos, el saber cómo les ha ido, qué tal, cómo están, cómo les va la vida. Pues hace poco operé a una paciente de 87 años que la habían desahuciado para la cirugía, que era demasiado mayor. Y claro, le iban a hacer radioterapia, algo paliativo. Cuando la señora a lo mejor puede vivir 10 años más, está perfecta. Yo me acuerdo con mi abuela con 87 años, que luego vivió hasta los 98. ¿Cómo le vas a quitar la posibilidad de vivir, que viva solo 2 años más, si le puedes dar 10 años más de vida? Entonces la operamos, está feliz, se fue al segundo día para su casa. De hecho, es uno de los vídeos que tengo en mi Instagram que tiene muchas views. Y entonces hoy hablé con ella porque salió la anatomía patológica y hablé con la hija para darle el resultado, porque estaba yo súper emocionado. Qué bien, no tiene ganglios afectados. Le dije, mira, dale un abrazo a tu madre de mi parte, puede estar feliz, que los ganglios son negativos, está curada. ¿No? Bueno, hay que vigilar, porque el cáncer nunca sabe si puede... Pero alto porcentaje de curarse, ¿no? Y como ella, hablé con tres más para darles anatomía patológica, hablé con unos que operé en Madrid hace 2 días para ver qué tal estaban. O sea, me encanta. Yo todos los días hablo con pacientes, me encanta hablar con ellos. Me encanta saber cómo están, cómo se recuperan. Entonces, bueno, es la parte humana de la medicina, ¿no? Y creo que el paciente es lo que más valora, ¿eh? El paciente valora más un médico cercano que un médico técnicamente perfecto. Porque al final, bueno, sí, haces muy bien la cirugía, pero también el paciente quiere estar arropado por si le pasa algo o por si tiene un problema, ¿no? Que no se sienta perdido ahí, ¿ahora a quién acudo? Y quiero hablar con el médico, no, tienes que pedir una cita y te ve en 3 semanas. Claro. Hay que ver una audiencia casi como el Papa. Mira, yo Diego, tuve una hernia discal en L4, L5, creo. Me abrieron la espalda, tenía que entrar en un quirófano y cortarme la hernia discal. Me lo hizo una neurocirujana, Mireia Lluega, de que le mando un beso desde aquí, que ahora es mi amiga. Y entonces yo llevaba 15 años que me dolía la espalda. Y cuando terminé de la operación, hice un podcast con ella porque yo buscaba por internet cómo era entrar en un quirófano, cómo era la operación, no veía nada y dije, bueno, voy a hacer un podcast como para Luri de hace 4 años, que si a alguien le sirve, pues que vaya bien, ¿no? El podcast tiene como 800.000 visualizaciones. Era un podcast en el que yo hablaba con ella de cómo era entrar en un quirófano, de lo que vivía, de tal. Y la gente, ella la llamé el otro día y me decía, tío, es que viene gente de Miami porque ha visto el podcast. La capacidad de divulgación de las cosas, la importancia de contarlo y de que alguien que pueda estar en una situación como la que yo estaba sepa que meterse en un quirófano pues va a salir bien y el miedo que yo tenía pues no es un miedo, ¿no? ¿Cuán importante para ti es el hecho de divulgar, evidentemente, pues una técnica como la que tú hiciste nueva, ir por el mundo, hablar con gente, las redes sociales, etcétera, etcétera? ¿Cómo lo haces tú? Yo,
como siempre, desde pequeño me gustó divulgar. De hecho, en el libro se cuenta una de las características mías, de mí, de mi persona, es que ya desde muy pequeño, yo, por ejemplo, me encerraba en mi habitación y grababa cintas de chistes con 4 años, 5 años, ¿no? La comunicación, ¿no? Sí, porque me gustaba contar lo que hacía. A mí me gusta comunicar, me gusta mostrar lo que hago, que la gente sepa pues algo que pueda ayudar a los demás, ¿no? Y entonces yo creo que por eso la medicina es muy bueno divulgarla. Creo que es muy bueno las redes sociales para eso, los medios de comunicación, porque se sepa, los profesionales cuando hacen algo bien, que la gente sepa quién lo hace y cómo lo hace. Porque muchas veces la gente va engañada a los médicos. Va un médico, llega un médico que, imagínate, un médico tradicional que no está formado en técnicas mínimamente invasivas y le dice, no, es que eso, la mejor es esto. Y ya, y si el paciente no tiene información, pues se va a operar de esa manera, cuando a lo mejor no se está escogiendo la mejor opción. Por eso, a través de las redes sociales, fuerza y de la información a que los médicos se actualicen, porque si no los pacientes se van a otras técnicas. Entonces, es importante que los pacientes estén informados de que hay muchas formas de ser operados y que tengan que elegir al mejor para su caso, ¿no? Entonces, que sepan que hay opciones, porque claro, tú en el momento que le planteas a un médico, pues sí, esta opción, claro, si él no domina esa técnica, pues tiene 2 formas de reaccionar. Uno que te diga, no, eso está obsoleto, esto es mejor, o que lo reconozca y te diga, pues sí, ahí está otra opción y usted decida, que sería lo más honesto, ¿no? Y así por lo menos el paciente tiene toda la información sobre la mesa. Porque cuando una persona está mala y está enferma, hoy en día, gracias a la divulgación, la gente está más informada. Totalmente. Pero antes, la gente no tenía información, no sabía si se iba a morir, si no, si lo que le estaba diciendo ese médico era lo mejor o lo peor. Entonces, por eso es muy bueno divulgar, para que la gente tenga información. Y luego que decida cada uno. Tú tienes un mantra de vida que es nunca os dais por vencidos. O a lo mejor es algo que has pensado... Sí, por supuesto. Y lo único imposible es lo que no intentas. Yo creo que es lo único imposible que yo considero en la vida. Lo que no vas a intentar nunca, eso seguro que es imposible. Totalmente. ¿Cuál es el límite a todo esto? Porque entiendo que la vida que llevas, no sé tu vida personal, pero creo que es imposible, no sé qué dicen tus padres o tu familia, ¿no? De vente a Galicia. Bueno, o sea, ¿cuál es el límite de todo esto, tío? Mi madre siempre me está diciendo, Dieguiño, ¿cuándo vas a parar? ¿no? O sea, ¿cómo lo puedes llevar esto? Sí, bueno, yo como es pasión pura, ¿no? Y yo siempre digo que cuando haces algo con pasión y que te fascine, no tienes que trabajar el resto de tu vida. Es como que yo lo veo como la gente me dice, es que no paras de trabajar. No, pues que yo el fin de semana este fin de semana operé en Madrid, ¿no? Y operé 20 pacientes entre sábado y domingo. Estuve en quirófano sábado y domingo entero, pero es que disfruté. Disfruté porque me encanta operar y disfruté porque luego la sensación de esa conexión con el paciente y esa felicidad que les das, es que eso me hace tan feliz que yo prefiero estar operando un domingo que no estar tirado en el sofá viendo una serie de Netflix. O viendo un partido de fútbol. Me gusta el fútbol, pero a lo mejor soy más feliz operando, porque disfruto más. Entonces, pues eso también es una de las cosas que en alguna entrevista lo he comentado, que el concepto de felicidad va en cada uno. Nadie puede cuestionar tu felicidad. Nadie puede decir, oye, si no estás casado, con perro, con hijos, con jardín y con coche, tu vida va mal. Yo creo que uno tiene que buscar la felicidad en lo que le haga feliz, es decir, lo que le guste. Yo no estoy casado, no tengo hijos, no tengo novia en estos momentos, la tuve, pero no en estos momentos. ¿Y cuál es la forma válida en la vida? ¿Es estar casado? Pues no. A lo mejor mañana conozco a una persona, me enamoro, me caso y tengo hijos. O sea, yo hago lo que siento en cada momento. Y por eso creo que uno de los errores de la sociedad es verse forzado a seguir los cánones que te guía la sociedad, que te está imponiendo. Que es que, si tienes 30 años, una mujer, 35 años, no tienes hijos, tal. Pues no, a lo mejor no quieres tener hijos, o a lo mejor quieres tener una vida más dedicada a tu trabajo. Entonces, por eso decidí dedicar mi vida a la medicina, porque me hace feliz. Y porque cuando haces algo feliz y con pasión, lo haces mejor. O sea, los mejores médicos son los que están felices yendo a trabajar, los que disfrutan, los que no miran el reloj pensando en a qué hora voy a salir. Esos son los que mejor ejercen su profesión. Y yo
no miro nunca el reloj. Yo entro en quirófano, salgo y son las 10 de la noche, me voy a dormir y feliz. ¿Cuántos pulmones puedes haber visto en tu vida? Miles. He operado más de 10.000 pacientes. Más de 10.000 pacientes con cáncer de pulmón. He hablado mucho de la salud en este podcast. ¿Cuál es el mejor protocolo, o mejor dicho, cuáles son los mayores riesgos para un cáncer de pulmón? O háblanos del cáncer de pulmón. ¿Cómo luchar contra esto? O sea, Bueno, lo primero es no fumar, ¿no? El tabaco es el principal causante, ¿no? La principal causa del cáncer de pulmón. Pero bueno, hay muchos factores, ¿no? Una vida sana, una alimentación correcta, dormir las horas adecuadas, el estrés, todo eso influye. Evidentemente, no quiere decir que si haces todo eso ya no vas a tener un cáncer de pulmón. El cáncer de pulmón puede aparecer en cualquier momento, ¿no? Hay factores también con la polución, genéticos, que están muy ahora en investigación, se está investigando mucho sobre eso, porque hay muchas mujeres ahora que desarrollan adenocarcinomas, que son tumores de pulmón, sin ser fumadoras nunca, sin tener ni siquiera antecedentes, etc. Por lo tanto, yo lo que diría a la gente es que intentase llevar una vida lo más sana posible y que no fumas. Porque realmente el tabaco es algo que no lleva nada. Es un hábito que lo único que hace es hacerte daño. Lo único que hace es acortar tu vida. Y realmente, ¿qué te proporciona, ¿no? Es decir, hay muchas formas de sentir placer en esta vida. Si te da placer fumar, me parece bien, pero intenta cambiarlo por otro tipo de placer, ¿no? Buscar algo que lo sustituya. Y creo que los médicos tenemos que ser muy serios con esto y incidir mucho en esto, ¿no? Que el tabaco realmente, el tabaco y el alcohol, pero sobre todo el tabaco, acorta la vida muchísimo, ¿no? A nivel cardiovascular, riesgo de infarto, riesgo de cáncer, envejecimiento prematuro, problemas pulmonares, respiratorios. Es decir, yo creo que si tuviera que decir algo en relación al cáncer es que la gente no fume, ¿no? ¿Y tú, que has viajado tanto, crees que el nivel socioeconómico, evidentemente África o incluso también China en algunos sitios, es uno de los detonantes que haga que la población fume más o tenga estas conductas así o no? Sí, bueno, en África no, la gente no fuma mucho porque no hay dinero, ¿no? La gente que fuma pues hacen cigarrillos artesanales, ¿no? Con el tabaco que tendrán allí. Pero sí, en China la gente fuma muchísimo. Muchísimo, ¿no? Muchísimo, me sorprende muchísimo eso. La gente fuma... En sitios además que dices, ¿cómo pueden estar fumando ahí? Sí, la gente fuma mucho. Es un hábito que, bueno, creo que fuman menos que antes, pero sigue fumando mucho. Bueno, es una de las cosas que creo que deberían de controlar, ¿no? Pero bueno, aquí en Europa afortunadamente se ha controlado muy bien, ¿no? En España cada vez hay más... Más conciencia, más educación regulación sobre esto, pues ya ves que no hay gente ya fumando en un sitio público nunca, incluso por la calle la gente ya fuma menos. Bueno, vamos por el buen camino, yo creo que eso es bueno, ¿no? Diego, me gustaría recomendar este libro, Curando el Mundo. Es un libro que quiero que me dediques y tengo muchísimas ganas de leérmelo, la cuarta edición. Es algo que también entiendo que te gusta, el hecho de poder plasmarlo en un... Sí, porque muchas personas me habían comentado, ¿no? Que como tantas aventuras que tengo, tantas historias que no lo reflejen en un libro para que la gente pueda disfrutarlas también, ¿no? Y la gente entienda mi vida mejor. Y entonces pues decidimos, con todo lo que teníamos, y aún nos quedan muchas cosas que contar, plasmar capítulos de situaciones que he vivido en países, pues eso, pues hay capítulos en Gaza, en pleno conflicto, en Sierra Leona, en Uganda, en Tanzania, cuando subí el Kilimanjaro, bueno, anécdotas muy curiosas, ¿no? Y creo que a la gente le va a encantar, ¿no? Se cuentan, pues eso, en el Congo, cuando opera la niña con la llave, en Liberia, en Libia. Operaste a una niña con la llave. Sí, en el Congo se cuenta en el libro, es una historia fascinante y real, ¿no? Una niña que tenía una llave, se había tragado una llave hacía 2 años y la tenía en el medio del pulmón y no podía respirar, se estaba muriendo, llevaba 2 años de infierno.
y nadie se atrevía. La estaban dejando morir, que se muriese cuando tocase. Ella se tragó una llave, no sabemos cómo, tampoco le quise preguntar, que tenía 12 años. Yo creo que fue por un reto viral o algo de estas cosas de los niños, porque era una llave grande de casa, no era... ¡Qué locura! Y entonces, pues la niña, estaba yo allí, yo salí en la tele porque había hecho un masterclass en el Congo, en Kinshasa, y la madre me vio en la tele y vino al día siguiente al hospital y dijo, por favor, ayúdeme tal. Me contó el caso y dije, yo tenía que operarla ya. Y la metí en quirófano, y es una cirugía muy complicada, porque normalmente lo que haría la gente es quitarle pulmón, porque la llave normalmente se quita por broncoscopia, y es ¿Con fácil. un tubo? Sí, pero claro, estaba tan incrustada, llevaba 2 años que ya era imposible. Tuvo la suerte de que, bueno, pues estábamos allí, teníamos una cámara de alta definición en ese hospital y la pude operar. La operé por vídeo con mi técnico uniportal, le abrí el bronquio, le reconstruí el bronquio, le quité la llave y no le quité nada de pulmón y la niña se fue a los 3 días a casa feliz, curada. Y bueno, pues es una de las cosas ¡Wow! que más felicidad me ha dado en la vida, probablemente, porque hablé con ella luego un mes después y imagínate lo que le cambió la vida a esa chica, ¿no? Hostia, tío, estas historias son... Se estaba muriendo. Aparte, la llave estaba ya perforando el bronquio. Yo no sé esta niña lo que hubiera durado. ¿Qué edad tenía ella? Tenía 12. Bueno, ahí tenía 14. Se tragó con 12 años. Eso es algo irreal. O sea, eso es algo ciencia ficción. Nunca lo había visto. Jamás. Una niña con una llave de 2 años. Eso es que se muere. Es imposible vivir 2 años con una llave en el pulmón. Sobre todo porque lo más probable es que se hubiera muerto de entrada. Que esa llave le hubiera taponado la tráquea. Uh-huh. Tuvo la suerte que casi se muere, de hecho, pero un golpe de tos, la llave se giró y cayó abajo. Y no le taponó del todo. Pero claro, imagínate vivir así 2 años, con infecciones, sin poder respirar, no podía ni moverse casi. O sea, estaba en su casa esperando la muerte en cualquier momento. Diego, ¿mañana qué tienes que hacer? Mañana opero aquí en Belviche. Tenemos 2 cirugías robóticas uniportales complicadas. Estamos en un masterclass operando en Belviche. O sea, quiero decir que hay gente como al lado tuyo para entender cómo lo haces. Para aprender cómo lo hacemos. Hacemos con el robot Da Vinci uniportal mañana. A las 6 de la tarde me voy a Madrid. Opero de noche en Madrid. Al día siguiente me voy a Lisboa. Opero en Lisboa todo el día. Doy un curso que vienen 20 cirujanos de todo el mundo. El sábado por la mañana, entrenamos a esos cirujanos en cadáver, en un centro que tenemos en Lisboa, y el sábado por la tarde, a las 5 de la tarde, me voy a Shanghái. Esa es mi agenda. Pero tío, ¡pero qué locura! Bueno, ayer llegué de Bucarest, ayer de noche a las 12 de la noche. Pero tienes 10:30. ¿Tienes a una persona que te ayuda con tu agenda, un secretario, una secretaria? Bueno, tengo una secretaria, pero la agenda la coordino yo. Tengo que coordinar cada minuto y cada viaje, si no es complicado. Entiendo que tu hora es una hora muy complicada. Te doy las gracias por haber sacado tu tiempo y venir aquí a nuestro canal. Estamos a punto de llegar al 1.000.000. Gracias por estar ahí todos. Dadle like y suscribiros. Así podemos traer a gente como Diego. Ha sido un verdadero placer, Diego, que hayas venido. Me gustaría también, si quieres, que dejemos en la descripción cualquier cosa que pueda hacer o que podamos hacer para ayudaros. En la asociación. Sí, yo creo que si la gente entra en la página web de la fundación, es muy fácil, ¿no? fundaciondiegogonzalezrias.com. También en Instagram la pueden ver. Dejaremos el link en la descripción, lo podéis ver ahí. Y bueno, pues que colaboren, que hagan pequeñas donaciones, cualquier cosa es importante, porque no os imagináis, o sea, yo siempre le digo a la gente, ¿no?, que lo bonito de la fundación es que cada persona que colabore con 1 euro o con 5 euros, salvan una vida, están salvando una vida. Porque cuando vamos a África, salvamos vidas. Ahí sí que se salvan vidas. La gente dice, bueno, los médicos salvan vidas. Sí y no. En España yo he salvado pocas vidas. Porque, quiero decir, si tú no lo operas, lo va a operar otro cirujano. Bien. Afortunadamente tenemos un sistema sanitario que nos permite estar cubiertos. Con lo cual todo el mundo va a tener una atención médica. Entonces, bueno, salvas vidas de aquella manera. Pocas veces salvas vidas. Salvas vidas cuando llega un paciente moribundo que tiene un accidente y le salvas la vida. Eso sí. Pero en África sí que la salvas de verdad. Porque si tú no vas allí a operarlo, ese paciente se va a morir. Si yo no estoy allí en Kinshasa en ese momento, esa niña estaría muerta hoy. Y por eso se salvan vidas. Y por eso es tan importante que la Fundación pueda seguir trabajando para que podamos ir a esos sitios y que podamos ayudar a esas personas, ¿no?
Y por eso animo a todo el mundo a que ayude a la fundación en la medida que pueda para que podamos seguir yendo pues, a Sierra Leona, a Liberia o a Perú. Desde aquí te apoyaremos, Diego. Muchas gracias por venir. Encantado, gracias por la entrevista, ha sido un placer.